Bueno, en la primera versión de Conexión Ciudadana, el podcast, en la versión beta, bueno señores, tenemos el primer conectado del día. El conectado que se va a hablar sobre los temas de tendencia. Y le dijimos antes de este corte que traíamos a un compañero que también se va a integrar a este podcast con una sección sobre tendencias que se va a llamar Ticking Forward, que habla sobre todos estos temas. Y hablo de Jan García Periche, quien es un tecnólogo, un tipo que le gusta esta vaina, que le gusta la tecnología. Así que bienvenido, Jan. Bien. Hermano. Hola, conectado. Jan, inteligencia artificial, la genia, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? Porque cuando la gente piensa en inteligencia artificial, piensa en Terminator, Sí. piensa ahora en Avengers, piensa en Skynet. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que básicamente logra que la máquina obtenga características o obtenga comportamientos que tradicionalmente eran pensados que era exclusivo de los humanos o de entidades inteligentes. Ahora, hoy en día, ya la máquina puede reconocer imagen, reconocer sonido, puede hacer inferencia e incluso muchos dirían que incluso puede razonar, o no razonar como hacemos humanos, pero hacer algún tipo de abstracción dada la información que obtiene. Y la inteligencia artificial, cuando es aplicada a un marco específico de cualquier rama, ya sea la finanza, cualquier rama de lo que sea, obtiene características superhumanas en cuanto al desempeño. Y por eso tiene toda esta mística que se le ha dado a la inteligencia artificial, como hablan de Terminator y ese tipo de cosas. Sin embargo, en el caso específico de Terminator y de todos estos escenarios apocalípticos de la inteligencia artificial, hay un error muy grande que se hace. Usualmente depictan una máquina con emociones, que la máquina no tiene que tener emociones para ser inteligente. La inteligencia se define como la capacidad de solucionar problemas. Y por eso es que la inteligencia artificial está teniendo tanto éxito hoy en día, porque está teniendo un boom de aplicaciones particulares en la cual está superando al humano. Pero la inteligencia artificial, la grandeza que tiene es precisamente aplicarla a muchas áreas del saber, no solamente en el desarrollo de la industria, sino en este caso, y es una de las cosas que nos toca a nosotros, llevarla a la política, a los procesos políticos. Y ahí es donde surge y nace la Genia como un proyecto no solamente de características, tiene marca país, porque que yo agregaría sobre todo para generar bienestar a la gente. Exacto. Totalmente. Entonces es un proyecto que nace obviamente de este país, de República Dominicana, pero con una visión regional y quién sabe si global. Sí. Genia Latinoamérica es una organización que tiene la misión de fomentar la inclusión latinoamericana en el desarrollo sostenible de inteligencia artificial. Y para explicar un poco de todo esto, ¿qué significa? ¿Con qué se come la eso? inclusión latinoamericana en el desarrollo sostenible de inteligencia artificial. Primero voy a iniciar dando un contexto de qué es la Genia. La Genia es un acrónimo de Gran Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que sienta las bases institucionales y tecnológicas para que los países de América Latina y el Caribe puedan enfrentar con éxito la gran disrupción tecnológica que representa la inteligencia artificial y lo que hoy en día los expertos le llaman la cuarta revolución industrial. Y esto parte de dos criterios fundamentales: el económico y el social. El económico, porque cada día se vuelve más difícil obtener algún tipo de ventaja competitiva, ya sea para tu país, gobierno, organización o empresa, sin la adopción o la implementación de una estrategia que contemple el despliegue de la inteligencia artificial a través de todas las industrias y los sectores productivos de la sociedad. Y el social, porque realmente la inteligencia artificial representa la revolución más grande que ha tenido la humanidad en toda su historia, y quizás la revolución más grande que ha tenido la vida en su evolución. ¿Por qué? Porque la inteligencia, definida como la capacidad de solucionar problemas, está pasando de un sustrato biológico a un sustrato sintético y digital. Y eso nos pone a nosotros como sociedad un reto que tenemos que enfrentar con urgencia. Y por ende, actualmente solo hay 20 países en el mundo que tienen algún tipo de estrategia, legislación o mención
de inteligencia artificial dentro de su marco jurídico y ninguno es latinoamericano, con excepción de México, donde el año pasado un think tank apoyado por la Embajada Británica en México publicó un borrador de estrategia que fue avalado por el gobierno anterior, sin embargo ha sido descontinuado bajo la actual administración. Y a nuestra consideración, Latinoamérica tiene todo el potencial de aprovechar esta tecnología para dar soluciones a los problemas más urgentes de las sociedades. Como dicen por ahí, si en el siglo XXI la data es el nuevo petróleo, Latinoamérica, con una población de 650 millones de habitantes que duplica la población estadounidense, tiene un terreno fértil para desarrollar sistemas robustos de inteligencia artificial. Ok, vamos a ir como desglosando esto. O sea, inteligencia artificial es que las máquinas piensen, que las máquinas tengan como una capacidad de solucionar problemas. Y me gusta la distinción que tú haces, porque ahí es que nos separa de la ficción, del tema de que cuando la connotación hollywoodesca que se le ha dado es que las emociones de las máquinas pueden emular las mismas emociones negativas de los seres humanos, y no se trata de eso. El caso de Avengers es muy particular. O sea, la segunda parte de cuando la máquina, lo que había creado Tony Stark, se comienza a ver todo lo que ha pasado en el mundo, y el tipo entonces se convierte en un dictador, que es el que tiene que ordenar todo, lo que termina pasando siempre. Entonces, hay el lema de la genia, a mí me llama mucho la atención, que dice: el algoritmo es tu esencia. Se habla mucho de este nuevo concepto del algoritmo, de cómo uno, por ejemplo, en las redes sociales se da cuenta de que, por ejemplo, tú estás buscando algo en Google, y cuando tú estás buscando eso, al rato te aparece una publicidad sobre el globo terráqueo. Y es que la misma red va como estudiando tu comportamiento. Entonces, eso es parte de este tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo la genia contribuye a eso? La genia nace porque nosotros en Latinoamérica no estamos contando, no estamos participando del algoritmo. No sé si me doy a entender. Precisamente, para hablar un poco ya de la estrategia en sí, nosotros hemos definido una serie de ejes que va en camino a lograr este objetivo de la inclusión latinoamericana. Voy a enumerar un poco los ejes, pero luego explicar el abordaje transversal, que es precisamente la inclusión de Latinoamérica en el entrenamiento y el desarrollo de inteligencia artificial. Número 1, empezamos con la política de datos, la integración regional, el desarrollo de tecnología, la investigación científica, la capacitación y la educación del talento local para abastecer la demanda de sistemas expertos, la aplicación industrial, la regulación ética y la integración de la ciudadanía. Esos son los ejes que hemos definido para la implementación de estrategia. Sin embargo, tenemos un abordaje que es transversal a cada eje, que es la inclusión latinoamericana en el desarrollo de inteligencia artificial. Y respondiendo ya directamente a tu pregunta sobre si Latinoamérica está incluida en el desarrollo de inteligencia artificial, precisamente Genia nace por la necesidad de la inclusión latinoamericana en el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, cuando decimos por qué Latinoamérica no está incluida actualmente en el desarrollo de inteligencia artificial, para explicar un poco a nivel técnico cómo funciona la inteligencia artificial, es básicamente una serie de criterios por el humano que a través de un algoritmo le dan a la máquina para decir qué proceso quiere optimizar. Básicamente, tú imagínate que tú eres un banco, que en el mundo de la finanza la inteligencia artificial es muy utilizada y tiene mucho valor. El modelo de negocio del banco es básicamente prestar dinero con un retorno de interés para generar ganancias. Claro. Entonces tú le dices al algoritmo: yo quiero que reducir el número de las personas que van a dejar de pagar, o sea, básicamente incrementar el número de personas que paguen. Ese es el criterio que le dan al algoritmo para optimizar. Y básicamente la inteligencia artificial, a través de toda la data que tú le des al modelo para entrenar, mientras más data mejor, la calidad de la data es fundamental, pero la cantidad también es determinante, empieza a través de un proceso de prueba y error a determinar cuáles son las variables que usualmente el humano no tiene en cuenta para determinar, para optimizar ese proceso. Y para dar un ejemplo práctico, en China, que actualmente
es uno de los dos países que está liderando esta revolución de la inteligencia artificial, ni siquiera Europa, solamente Silicon Valley y China, lo que verdaderamente están liderando esta ola. En China, una de las aplicaciones más grandes es prestar dinero con inteligencia artificial. Y tú entras a tu aplicación y tú le das a los términos y condiciones, le das acepta, y básicamente el algoritmo recoge toda la data de tu celular. Toda la data, obviamente tú tienes que ponerle los datos normales de cuando tú vas a un banco. Pero por ejemplo, el algoritmo en China ha determinado que las personas, cuando van a pedir un préstamo, si tienen batería baja en el celular, son más probables a que no paguen el préstamo, y ahí mismo el algoritmo te dice: a este no le preste el dinero. Y esos son los tipos de cosas que hace que la inteligencia artificial tenga una capacidad superhumana sobre el hombre en determinada tarea particular. Y esos son uno de los tipos de ejemplos prácticos. ¿Por qué Latinoamérica no está siendo incluida? Número uno, porque el criterio utilizado para entrenar esos modelos no está siendo dado por latinoamericanos. El pensamiento latinoamericano, o sea, el criterio de qué problema tú vas a solucionar, no está viniendo de latinoamericano. Y sobre todo, la data con la que el modelo está siendo entrenado no representa a la población general, sino que representa a minorías privilegiadas. Para dar sobre todo, o sea, quiere decir que está tomando en cuenta más el perfil de países industrializados, países de centro, países desarrollallados. Totalmente, por eso hoy en día... Son problemas muy distintos, o sea. Exactamente, por eso hoy en día se habla ¿Cómo es que dice? First world problem. Exactamente. Por eso hoy en día problema del primer mundo. Se habla de inteligencias artificiales, no de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial de California no es la misma que la inteligencia artificial de China. ¿Por qué? Porque la de California se utilizó un criterio determinado con data muy diferente a la que fue entrenada el modelo en China. Entonces, esos datos que no son representativos de la población, para dar un ejemplo concreto de cómo es que la falta de inclusión, por ejemplo, a un algoritmo tú le pones dos caras idénticas, con la misma expresión facial, y una de las aplicaciones de la inteligencia artificial es el reconocimiento de imagen, el reconocimiento facial. Y a una cara, a la misma cara, con un tono de piel blanca, le va a decir, el algoritmo va a decir que es una cara confundida, mientras que a una de piel negra va a decir que está ofendido o enojado. ¿Por qué? Porque el criterio utilizado y sobre todo los datos con los que ese modelo fue entrenado no incluyó a una población que generalmente está siendo excluida. Y Latinoamérica actualmente no está en el panorama. Somos el continente con menos inclusión, con menos desarrollo de tecnología de inteligencia artificial, y partiendo del criterio que todo está proyectado a que la inteligencia artificial va a determinar todos los procesos humanos, porque cada vez se va haciendo más eficiente a un término exponencial. Incluso, como dice Felipe, mi socio, la inteligencia artificial puede determinar incluso quién come y quién no come en un futuro. Y si ese modelo fue entrenado con data que no nos incluye a nosotros, podríamos decir que en el futuro Latinoamérica no existe. Y por eso hemos lanzado esta iniciativa que se llama Genia Latinoamérica. Yo tengo una sensibilidad más por el tema, por lo público, es decir, cómo la tecnología, cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para mejorar la calidad de vida de las personas. Y hay una serie de temas y de problemas que me gustaría saber si desde el uso de la inteligencia artificial se podrían optimizar. Por ejemplo, uno de los mayores dolores de cabeza que tiene el Distrito Nacional es el tránsito. Claro. Ese es un proceso. Otra de las preocupaciones más grandes que tienen los que habitamos en República Dominicana es el tema de la corrupción. Los contratos públicos, a quién se paga, cómo se paga, las licitaciones, etc. Y yo me pregunto hasta qué punto la inteligencia artificial podría permitirle a sociedades como las nuestras, que están en el subdesarrollo, poder resolver situaciones como el tema de la corrupción, que distraen muchos fondos que se podrían aplicar para mejorar la educación, la sanidad, el plan de pensión, etcétera, en la República Dominicana. Eso, ¿qué tan factible podría ser en una sociedad como la República Dominicana? Tenemos la infraestructura, por ejemplo, de comunicación, tenemos personas con ese nivel de conocimiento para poder crear esas políticas. Mi respuesta es un definitivo sí, totalmente. Yo estoy convencido
que un cambio de enfoque hacia una economía digital basada en sistemas inteligentes, en inteligencia artificial, es la oportunidad que tiene República Dominicana y el resto de países de Latinoamérica para dar el salto al desarrollo. Si empezamos a cambiar el enfoque, sobre todo en la gestión pública, de cómo nosotros manejamos el Estado, hacia un enfoque de despliegue de inteligencia artificial a través de todo el sector, ya sea gestión de tráfico, transparencia, ese tipo de cosas, podemos dar el salto hacia la próxima etapa de la evolución. Por ejemplo, en la gestión de tráfico, igual que en el tema de la corrupción, el primer paso que hay que dar, como tú ahorita hablabas de infraestructura, es la recopilación de datos. Si no recopilamos datos para luego ser entrenados por la inteligencia artificial, no podemos tener el mejor algoritmo y la mejor computadora, pero no va a poder funcionar adecuadamente. Ahí se me pasaba preguntarle, porque por ejemplo dicen que nosotros tenemos una infraestructura de comunicación de manera muy importante en la República Dominicana. ¿Cómo eso podría traducirse para generar, o sea, recopilar data y poder utilizar de manera eficiente? Nosotros tenemos la infraestructura, por ejemplo, en nuestro país. Definitivamente sí, hacen falta infraestructura, pero lo que no tenemos es una política de datos por parte del Estado y por parte de las empresas. Por ejemplo, cada vez que tú vas a La Sirena y pasa a Siremás, o cada vez que va al Bravo y pasa a La Bravísima, esos son datos que pueden ser utilizados para generar valor, ya sea para su empresa o para la ciudad, el gobierno, quien sea. Sobre la gestión de tráfico, tú tienes que determinar cuál es el flujo de la calle más transitada, recopilar esos datos y entrenar algoritmos para la eficiencia, básicamente. O sea, lo que aquí hace falta una política de datos que vaya en el sentido de recopilar para entrenar sistemas expertos que puedan optimizar y eficientizar la gestión. O sea, te planteo el tema de la inteligencia artificial porque se habla mucho, por ejemplo, de los semáforos inteligentes. Pero si no hay detrás una visión mucho más holística del proceso del tránsito, de la gestión del tránsito, entonces lo que vamos a tener son ciudades con un tapón quizá más eficiente. Sí. Pero seguirán siendo... Bueno, básicamente una de las cosas que nosotros proponemos es esa, o sea, la necesidad de utilizar ya no solamente la inteligencia artificial, sino la tecnología en sentido general para gestionar la vida de la gente, para ayudar a eso. Ahora, yo quiero como que volver un punto atrás, pero sin perdernos del tema, compartiéndote quizás la aprensión, que lo comentábamos hace unos días, de un magnate como Elon Musk, que es un tipo que se dedica a la tecnología, que está hablando de innovación, que está hablando de soluciones para mejorar la vida de la gente. Y él tiene muchas aprensiones con el tema de la inteligencia artificial por el temor a que la inteligencia artificial nos pueda dominar. Y que él, por ejemplo, prefiere mejorar nuestro cerebro a través de una tecnología que tiene que se llama Neuralink, que permite que nosotros podamos potenciar nuestras capacidades sin dejárselo a una máquina que, según lo que él puede decir, puede generar una situación de descontrol para los seres humanos. Y traigo a la mesa la opinión de él, porque es una persona autorizada a hablar de tecnología. No quiere decir que no es un argumento de autoridad, pero que hay una aprehensión válida para tomarla en cuenta. ¿Qué te opinas de lo que dice él? Definitivamente yo comparto su aprehensión sobre la inteligencia artificial, porque básicamente él no habla de la inteligencia artificial actual, él habla de un futuro donde la inteligencia artificial crezca exponencialmente y su poder sea tan grande que el ser humano no tenga capacidad de controlarlo. Y si ya el ser humano pierde el control sobre esta tecnología, una tecnología con más poder que el humano, es solo cuestión de que no es que se vuelva mala o tenga malos sentimientos sobre nosotros para que nos elimine. Es solo cuestión de que la máquina determine un objetivo en el cual, para cumplirlo, el humano es un obstáculo. Por ejemplo, cuando el humano, que tiene una capacidad superior de inteligencia que las hormigas, quiere hacer un puente, no está haciendo un plan para matar las hormigas, está haciendo un puente. Si nosotros perdemos el control de la inteligencia artificial ya con superinteligencia, que es el postulado del cual Elon Musk le teme, eso
es cuestión de tiempo de que la máquina determine un objetivo, el cual el ser humano es un obstáculo. Entonces, el problema fundamental es el control de la tecnología, y por eso Elon Musk ha lanzado esta iniciativa de Neuralink, que básicamente trata de unir, conectar al ser humano con la máquina para que no exista esa diferencia entre la máquina y el ser humano cuando la máquina tenga poder tan grande que nos pueda eliminar a nosotros. Sin embargo, yo siento que estas son aprehensiones válidas, evidentemente, pero la realidad es que la tecnología hoy por hoy se ha integrado de una manera tan importante en nuestra vida. Solamente hay que ver el desarrollo de la tecnología. Que parece indispensable. Sí, no, y evidentemente en muchos casos sí lo es. Yo creo que el gran reto creo que la mayor preocupación en mi caso, porque yo creo que la tecnología aplicada, o sea, la inteligencia artificial aplicada a resolver los problemas colectivos, va a provocar un empujón. Por ejemplo, creo que sería la gran oportunidad que muchos países como de Latinoamérica, que tiene situaciones donde el ser humano influye de manera muy negativa en los procesos de la vida de la gente, tendría un impacto altísimo, pero hay otro elemento que sí me preocupa, que tiene que ver con el tema del empleo. O sea, cómo la tecnología puede generar cambiar todo el modelo de gestión, de producción, sí, de muchos trabajos. Que eso que tú dices es importante porque hay un tema de la precarización del empleo, del salario, y eso no es un problema del tercer mundo. También no, eso desde la década de los 70, la revolución tecnológica es la principal causa del desempleo estructural. O sea, es lo que ha ido generando el desempleo, o sea que ya se prescinde de la mano de obra humana para una cantidad infinita de cosas ya. Y hay incluso un artículo reciente que tú mismo me lo mandabas, yo lo había visto también, de Daniel Innerati, un filósofo político español, que hablaba sobre esto, sobre el fin del trabajo. O del trabajo como lo conocemos. Claro, y ahí está el tema de algo que tú y yo compartimos, y que es el tema de tratar de encontrar el punto medio de la regulación, es decir, cómo, porque volver atrás no es una opción. Ahora, estamos pensando hacia adelante, thinking forward, y tenemos que ver esto como un beneficio y cómo el Estado tiene la capacidad de absorber esto, regularlo y no matar. Y hay que, antes de que ya responda, hay que entender que la educación, por ejemplo, fue formulada, los procesos de aprendizaje fueron formulados para una población en la era industrial, y nosotros estamos en otra era. Entonces, por eso el cambio de paradigma tiene que venir desde el comienzo, o sea, desde la educación. O sea, hay que cambiar la mentalidad, porque hay muchas carreras profesionales que sencillamente van a dejar de existir. Sencillo. Totalmente. Yo creo que donde hay que partir es de que ya el contexto cambió. La economía digital favorece realmente al capital sobre el trabajo, porque por ejemplo, tú inviertes en tecnología que sustituye el trabajo, y ya básicamente la economía favorece eso. Por ejemplo, tú inviertes en carros autónomos que producen más eficiente que un chofer humano, y ahí ya yo creo que de donde hay que partir de esa nueva realidad, en vez de contrarrestar esa realidad y tratar de adaptar la protección social a la realidad del siglo pasado. Yo lo que creo es que hay que reinventar la protección social, y uno de los temas que yo creo, ya para tocar el punto directamente, es pilotear con la renta básica. La renta básica, porque por ejemplo, algo que yo comentaba con tú agarraste el punto porque hay una de las... ¿Qué es eso de la renta básica? Para el que no lo conoce. Pero global. Sí, o sea, universal. La renta básica es un dividendo que le da el Estado a todo ciudadano como derecho. Eso es básicamente la renta básica, que sobre todo en esta era de automatización inteligente utiliza la riqueza producida por la máquina para distribuirla a los ciudadanos, para que incluso puedan fomentar el consumo, y como mucha gente dice que es socialismo. Al contrario, eso es lo que produce más consumo, y incluso es, yo digo que es el salvavidas. Genera capacidad de compra. Es el salvavidas del capitalismo en una era donde la máquina está destruyendo al trabajador.
en concepto ya de quién favorece el capital o el trabajo. Y esa renta mínima, o sea, esa renta universal es una renta, ¿cómo sería? Una tarifa plana que se pagaría, que el Estado le proporcionaría a cada uno de los ciudadanos para que puedan de esa manera cumplir, satisfacer, por ejemplo, su necesidad de vivienda, de vestimenta, alimentación, salud, etcétera. O sea, que eso se podría contemplar, sobre todo porque ya hoy se produce una gran cantidad, o sea, el nivel de riqueza que se genera hoy día da para poder crear ese contexto, y eso es algo que se está discutiendo ya hace tiempo. Totalmente, y yo pienso que la renta básica es el punto de inicio, el punto de partida, no es la solución a todo, es la solución para darle seguridad a los trabajadores que están siendo desplazados por la máquina, pero hay que contemplar una serie de iniciativas y sobre todo, como tú decías, de el entrenamiento y la capacidad de la educación de las personas en la nueva economía digital. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los choferes? Tú no vas a poder, realísticamente, tú no vas a poder entrenar a un chofer a que sea un desarrollador de software de la noche a la mañana, y sobre todo si ese chofer tiene 65 años. Claro. Entonces son de los temas que nosotros tenemos que lidiar. Y que son los grandes retos. Sin embargo, yo quiero, bueno, sí, tú vas a seguir en esa misma línea. No, en el sentido de que, sin embargo, ese nuevo paradigma de cambio por ejemplo, en la relación de producción y trabajo, podría permitir también que al ser humano, generando esas nuevas competencias, porque una de las cosas que se está discutiendo desde hace muchísimo tiempo es la necesidad de llevar el método científico a la educación primaria, o sea, que se incorpore para que el ser humano empiece a pensar de manera científica, a plantearse los problemas y las soluciones utilizando el método científico. Y si tú empiezas a suprimir una gran cantidad de trabajo, pero tú generas, sin embargo, ciudadanos que sepan colaborar, que sepan trabajar científicamente, por ejemplo, podríamos tener muchos cerebros dedicados al desarrollo de innovación y tecnología. Precisamente, por eso, incluso en la estrategia, esos son intangibles. Hay una parte que se llama total desigualdad o abundancia. La máquina puede crear un mundo, un contexto donde sea solamente los dueños de la máquina versus los olvidados y los inútiles. Pero también, si se toma la política correcta, la política pública, la serie de iniciativas correctas, o como por ejemplo, pilotear con la renta básica, entrenar a la sociedad a un nuevo modelo de producción, de economía en general, sí podemos, yo creo que ese es un camino que abre paso a una nueva utopía, incluso nuevas ideologías políticas que lleven al humano hacia la abundancia. Y eso parte sobre todo porque la economía del conocimiento, y es para poner a la gente en contexto. En la época de la antigua Grecia, donde nace la cuna de los pensadores, los primeros pensadores de Occidente, la producción, o sea, duplicar el conocimiento tardaba 100 años. Hoy día, duplicar un conocimiento tarda 2 años. 2 años. Imagínense el nivel de especialización que se va a tener que tener. O sea, tú vas a desarrollar competencias, pero de esa misma competencia te va a tener que generar un nivel de especialización. Y lo vemos, por ejemplo, en algo muy que los dominicanos pueden entender fácilmente: la medicina. Por ejemplo, ya tú tienes cardiólogos, pero ya hay subespecialidades de especialidades. O sea, el cardiólogo, hay especialistas en procesos de la cardiología específicos. O sea, no hay un solo tipo de cardiólogo. Entonces, eso puede provocar también el desarrollo también de muchas actividades. Por eso te digo que no todo es negativo, quizás el trabajo físico sí termine siendo desplazado, pero el trabajo intelectual empieza a florecer de una manera que nunca se haya visto en la historia. Bueno, yo quiero hacerte ya estamos en la etapa final, quiero hacerte 2 preguntas. Primero, o sea, ¿qué tú opinas de República Digital? Y segundo, ¿en qué está la GENI ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Dónde la gente puede tener información sobre esto? ¿Cómo puede unirse a la conversación sobre este tema tan importante? Bueno, sobre República Digital, yo pienso que es un primer paso de avance. Sin embargo, yo creo que hay unas limitaciones que no solamente son políticas, sino incluso conceptuales. Porque República Digital se enfoca en la transformación inteligente, este proceso que están haciendo todas las empresas y todos los gobiernos que hablan de gobierno digital,
básicamente proceso de transformación inteligente, de transformación digital. Pero yo creo que el próximo paso es la transformación inteligente, que es algo que República Digital todavía no ha abarcado, pero que esperemos que con una estrategia de inteligencia artificial que puedan contemplar, puedan encaminarse hacia esa dirección. Pero yo siempre digo que es un paso de avance, todavía está muy limitada, pero una República Digital no es solamente un gobierno que tenga portales digitales, que es un buen paso. Yo creo que una República Digital verdadera es un país que invierta en tecnología, en innovación, que invierta verdaderamente para que la tecnología solucione el problema de la ciudadanía. Así. Que yo, o sea, ahora eso implica democratizar. Eso implica democratizar, pero yo aplaudo la iniciativa. Sin embargo, yo creo que hay que llevarla a 10 niveles más para arriba, sobre todo de la transición de transformación digital a transformación inteligente. Y la genia. sobre la genia, actualmente estamos en un proceso de articulación institucional. Hace 3 semanas estamos en Washington, abrimos capítulos con la OEA, la Organización de Estados Americanos. Estamos hablando con otras instituciones internacionales que cubren nuestro continente. Te vi en el beat ahí. Estamos ahí abriendo capítulos. ¿Y el gobierno está abierto? El gobierno se ha mostrado abierto, incluso otros gobiernos de Latinoamérica también, para llevar esta iniciativa nacionalmente, pero también a escala regional, que es lo que queremos, porque el potencial que tiene la inteligencia artificial, si lo vemos en un contexto de 10 millones de personas, nunca vamos a poder verdaderamente ponerlo en el panorama, pero si lo pensamos con un contexto de 600 millones de habitantes, Latinoamérica como un polo unificado, como un bloque que se unifique, no necesariamente como Europa, aunque es una aspiración que tenemos. Yo no entiendo cómo los españoles, los alemanes, los griegos, los franceses y los ingleses se unieron, y los latinos, que somos toditos bien parecidos, no nos podemos unir todavía. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, a través de almacenes de datos en conjunto, por ejemplo, de empezar a articular ese bloque latinoamericano que pueda aprovechar esta tecnología para solucionar los problemas de la gente. Bueno, hermano, muchísimas gracias por venir, y agradecemos de verdad a Jan por ser parte del debut del Conexión Ciudadana, el podcast, desde aquí, desde el estudio del cuartel. Y bueno, Jan va a estar, como hemos dicho, participando de este espacio con un segmento que se va a llamar Ticking Forward, que va a hablar sobre estos temas, sobre tendencias, y también los estaremos invitando de nuevo para estar actualizado. En la descripción de este video nosotros vamos a poner toda la información de Genia, su página web, las redes, y también recuerden que puede seguir a Conexión Ciudadana en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en todas las plataformas de podcast, porque este video podcast se convertirá también en un audio para eso. Así que, Javier, bueno, agradecerles a los que nos están sintonizando en este momento. Estaremos habitualmente compartiendo con ustedes Conexión Ciudadana en distintas plataformas, no solamente YouTube, también en las plataformas de podcast. Así que será hasta la próxima. Bueno, hermano, misión cumplida. Misión cumplida.